El departamento de Pasco es una tierra fértil, cuna de literatos que retratan su contexto social. Hoy conoceremos más de esta literatura gracias a la nueva publicación de David Elí Salazar. En nuestro país, la vida literaria se extiende sobre los márgenes de la ciudad, pero son pocos los puentes que se establecen para generar espacios de encuentro y diálogo sin jerarquías. Buena parte de la producción literaria nacional crece en el departamento de Pasco, en sus 3 provincias, Pasco, Daniel Alcides Carrión y Oxapampa. El primer aporte fundamental que Pasco hace a la literatura peruana es enriquecer la tradición de la literatura minera, la poesía y la narrativa minera. No olvidemos que Pasco tiene en su territorio las 8 grandes y medianas empresas y que la mayor cantidad de personas están abocadas al trabajo minero. La literatura refleja ese devenir sociocultural de estas manifestaciones. David Salazar Elí, oriundo de Cerro de Pasco y doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha publicado el libro Proceso de la literatura pasqueña, tomo 1 y 2 de poesía y narrativa. Hay muchos autores a inicios del siglo XX, poetas que han escrito sobre esa realidad. Pero a la vez hay otros escritores que denuncian la conducta de la empresa americana que trabaja en Pasco, que es la Cerro de Pasco Corporation. Entonces hacen una literatura social realista, una literatura de denuncia, de compromiso, una literatura de identificación con el obrero, de identificación con sus luchas, con sus angustias. Y finalmente hay una literatura muy comprometida de estos últimos 30 años que se habla sobre el holocausto de la ciudad. Los escritores están muy empeñados en retratar cómo la ciudad va siendo depredada por la geografía, por la empresa minera, y nosotros tenemos un caso muy singular, que es el Tajo Abierto, que convive con nosotros dentro de la ciudad. Para tomar la dimensión, el Tajo Abierto tiene 1,5 kilómetros de radio y 800 metros por debajo, y eso está en la misma ciudad. Entonces los escritores ven este fenómeno de destrucción de la ciudad como uno de los temas fundamentales tanto en la narrativa y la poesía. Pasco tiene desde mi postura 3 grandes temas medulares en que trabajan sus escritores. Por un lado es una literatura minera que la que expliqué. Por otro lado es la literatura andina, en el cual se mezcla lo agrario y lo ganadero, que fundamentalmente se trabaja en el campo, en las zonas de Daniel Carrión. Y el otro es la literatura amazónica, que fundamentalmente se hace en la provincia de Oxapampa. Y desde la cosmovisión podemos entender, por ejemplo, que Oxapampa tienen discursos de la tradición oral de los pueblos llaneshas, de los pueblos ashánicas, y sus discursos están fundamentalmente basados en la armonía entre el hombre y la naturaleza. Y el otro, los discursos para defender esa naturaleza, para defender su hábitat, como Andrés Ej, que es prácticamente una de las personalidades notables de Posuso y que incluso es descendiente del fundador de Posuso, del padre Gaspar Ej. Da una visión auténtica de la vida de Posuso en sus 2 maravillosos libros. Por lo tanto, Oxapampa es una zona literariamente desconocida, pero que sus autores imaginan, construyen lo que podemos llamar esta imagen de su sociedad y dan cuenta del mundo amazónico de sujetos colonos, sujetos migrantes andinos en la selva y al mismo tiempo de oriundios como llaneshas y ashánicas. Cuando yo me propuse hacer el proceso de la literatura pasqueña, entiendo de que ese es un libro en el cual va a poner en valor a los autores de Pasco y que por méritos propios, estrictamente literarios, estos autores puedan formar parte del canon nacional.
los escritores que vivimos en provincias sentimos un canon oficial hegemónico vinculado a la ciudad letrada o a la capital, que es Lima, y que los textos, en su mayoría producidos en las provincias, no forman parte del canon oficial, o en otras palabras, los que hacen los estudios o conforman ese canon oficial no toman en cuenta las producciones literarias que se hacen en provincias. Y esto prácticamente, en mi concepto, hacen de que el canon oficial puede ser debatible o discutible porque no representa la integralidad literaria del país. Un interesante encuentro con nuestra literatura pasqueña, ¿no? Y así como ellos, nos encantaría conocer a nuevos autores del interior de nuestro país. Por eso te dejamos nuestros datos para que estemos en contacto.